que soy Óscar, que soy veterinario, que hago exóticos de toda la vida y etología desde hace pues, un par de décadas. Soy ese friki que hace etología de exóticos en Galicia y que bueno, aparte de veterinario y de hecho antes que veterinario soy proteccionista, ¿no? Desde mucho antes de acabar la carrera pues he colaborado con protectoras. Ahí está Agai, que es la protectora de exóticos de Galicia en la que actualmente soy vocal, ¿no? Os dejo ahí también mis contactos, porque como luego creo que me voy a tener que desconectar corriendo y si queda alguna pregunta sin Vale. contestar o algo tal, pues ya me escribís un mail o me contactáis por alguna de esas redes sociales, sin problema ninguno a vuestra disposición. Y vamos a hablar un poquito, pues, de un par de cositas que son bastante teóricas, que quiero traeros un poquito de lo que es la teoría de la etología, ¿no? De conceptos. Voy a intentar aplicarlos a nuestra querida cotorra argentina, pero sobre todo lo que quiero es que transmitiros un poco de de qué argumentos nos da la ciencia para proteger y defender a estos animales. Básicamente esto es lo que yo hoy os quiero transmitir, ¿vale? Es un poco mi intención. Espero que no sea demasiado árido. Sentiros libres de interrumpir, de preguntarme, si por el chat le mandáis a Elena alguna pregunta, ella me interrumpe sin problema ninguno y yo voy tirando, ¿vale? Si hay alguna duda, me paráis, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces vamos a hablar de cognición y emoción de la cotorra argentina, en realidad de los animales en general, pero vamos a intentar centrarnos un poquito en la cotorra argentina. Y lo primero que quiero hablaros es de qué es la etología, ¿vale? Un poquito, y qué es la etología de la cotorra argentina. La etología, bueno, pues ya sabéis, es la ciencia que estudia el comportamiento animal, básicamente, ¿no? Es un poco pues, lo que sería la psicología de humanos, pues de animales. Psicología animal, que es un término que no aceptamos realmente. Quien se venda como psicólogo animal o psicóloga animal, pues está vendiendo un poquito de humo. Es etología, es el término real, ¿vale? Y la cotorra argentina, pues es un animal, es un ave, es una citácida. Las citácidas tienen, pues, un conjunto de patrones de conducta, de etograma que se llama bastante similar, con sus matices, por supuesto, pero en general con muchas similitudes. Pero tenemos un par de diferencias en la cotorra argentina que a nivel cognición y a nivel emoción nos resultan muy interesantes y que, bueno, pues las destaco aquí, pues en lo que todos, me imagino, todas y todos conoceréis, que es la única citácida que construye nidos comunales, ¿no? Que construye en equipo y forma colonias organizadas en el espacio de esta forma, ¿no? Y que además son nidos comunales adaptados a las condiciones del entorno, a las exigencias del entorno y a las exigencias del grupo social. Es cierto que los agapornis también construyen nidos, pero son unos nidos muy basiquitos, nada que ver con las megalópolis que se montan las cotorras argentinas. Y esto hace que a nivel cognición, a nivel emoción, tengamos pinceladas que son importantes. Bueno, decíamos, ¿qué es la etología? La ciencia que estudia el comportamiento animal. Normalmente la dividimos en tres grandes bloques: la descriptiva, que sería pues toda la teoría, lo que pues, se estudiaría en la etología de la carrera de biología, por ejemplo, ¿no? La aplicada, que es pues, todo lo que englobaría pues, el bienestar, la tecnología del comportamiento, el cómo aplicamos los conocimientos de etología pues, al manejo de los animales, ¿vale? Y la clínica, que es pues, todo lo que sería ya la parte más veterinaria, ¿no? Todo lo que serían problemas de comportamiento. Hoy, de esas dos últimas, no vamos a hablar nada. Quiero hablaros de un par de aspectos de la etología descriptiva. Dentro de la etología descriptiva, hablamos pues, de todos los mecanismos de regulación de la conducta, de todos los etogramas, que son los patrones de conducta que desarrollan los animales, y también hablamos pues, de sus formas de comunicación. Hoy pues he mencionado esa pincelada del tema del nido porque es un factor etográfico, un factor del etograma de la cotorra que es muy relevante, pero voy a hablaros de mecanismos de regulación, que hay muchísimos mecanismos de regulación de la conducta, pero nos vamos a centrar en dos: en la cognición y en la emoción, que además son los de naturaleza más, digamos, psicológica o más de naturaleza mental, ¿no? Que no van tanto pues, a lo genético o a lo orgánico o tal. Son, digamos,
las dos formas que tiene la mente animal de funcionar. Bueno, animal y humana, que los humanos obviamente también somos animales, ¿no? Entonces vamos a hablar de cognición y emoción y vamos a dar unas cuantas pinceladas de qué es la cognición, qué es la emoción y vamos a ver cómo esto lo aplicamos a nuestra querida cotorrita. La cognición es la gestión de la información, la gestión de los datos, la gestión que nuestra mente hace de toda la información que recibe a través del sensorio, que sería otro mecanismo de regulación, ¿no? Pues toda la información que se recibe, cómo se gestiona. Y pues engloba todo ese procesado de datos en bruto, que sería pues la capacidad de focalización de la atención, la memoria, que es la capacidad de retener datos, el aprendizaje, que es la capacidad de desarrollar, de inferir nuevas conductas a través de los datos recibidos, la comunicación, la transmisión de datos a otros congéneres o a otros individuos de otras especies, y todo lo que llamamos la inteligencia, el pensamiento más abstracto o las inteligencias realmente, porque no hay una única forma de inteligencia, ¿no? Pero que englobaría pues toda esta capacidad de razonamiento, de lógica y cálculo, de pensamiento abstracto, de imaginación y creatividad, de consciencia e identidad del propio individuo. Bueno, pues todo esto sería lo que llamamos la cognición en los animales en general. Cada especie animal tendrá más desarrollado uno de estos puntos o menos desarrollado otro, o bueno, presentará un patrón diferente. ¿Qué pasa con las citácidas en general? ¿Son animales con una cognición potente, poderosa y elevada o no? Bueno, pues ya sabemos sobradamente que sí, ¿no? Que son animales muy inteligentes, con una gran capacidad de focalizar su atención, con una memoria muy potente, con una capacidad de desarrollar nuevos aprendizajes y nuevas conductas muy potente, que son extremadamente comunicativas. De hecho, pueden comunicarse hasta incluso en lenguaje humano sabiendo que se están comunicando en lenguaje humano, ¿no? Y que pueden hacer ejercicios de cálculo matemático, que entienden el concepto del cero, en algunos casos se ha demostrado, si sabéis el famoso Alex, ¿no? Se ha demostrado pues posibilidad de que tengan pensamiento abstracto, conciencia de sí mismas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con nuestra cotorrita? ¿Qué nos interesa a nivel cognición? Si ya partimos de la base de que es una psitácida, sabemos que va a ser un animal con una inteligencia potente, consciente de sí misma, con capacidad de focalización de atención, que se entera de lo que está pasando a su alrededor, que es consciente de lo que está pasando a su alrededor, pero es que aún encima son animales comunales, son animales en donde el grupo social es extremadamente importante, en todas las ciudades lo es, pero en esa gestión de esos nidos, colonia, edificio de apartamentos, el grado de afinamiento de la comunicación y del reparto de tareas, del reparto de prioridades, etcétera, etcétera, está muy elevado y por lo tanto podemos decir que la cotorra argentina es un poquito especial en ese sentido, más la capacidad que tienen de razonar y pensar y planificar el cómo construyen ese nido adaptado a las circunstancias X, con una extensión más horizontal en una copa de un árbol, con una extensión más vertical si es en un poste de la luz, el cómo ellas pueden adaptarlo y cómo pueden reconstruirlo, cómo pueden repartir el espacio interior para que los distintos grupos familiares ocupen espacios equitativamente repartidos, etcétera, etcétera. Su capacidad cognitiva es tan elevada como la de cualquier citácida, con estas otras particularidades que la hacen particularmente, sin valga la redundancia, interesante. ¿Vale? Segunda cosita de la que queremos hablar hoy, la emoción. Otro de los grandes mecanismos de regulación del comportamiento, que la emoción al final, vista fríamente y desde el punto de la etología analítica de la que os hablo, es un conjunto de reacciones neuroendocrino-metabólicas, un conjunto de sistemas orgánicos que generan cambios conductuales. Me explico. A ver, por ejemplo, me imagino que conoceréis todo aquello del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Que son pues, los dos grandes reguladores del funcionamiento del organismo a nivel neuroendocrino metabólico, ¿no? Pues entendemos que el sistema nervioso simpático es un conjunto de centros nerviosos, neurotransmisores, glándulas y que actúan de forma coordinada para ejercer una función. El sistema nervioso parasimpático es lo mismo, un conjunto de centros neurológicos, neurotransmisores, glándulas,
que actúan de forma coordinada para ejercer una función, son un sistema, ¿vale? Pues digamos que el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático serían el freno y el acelerador del motor, que es el comportamiento, del coche, que es el comportamiento, y las emociones serían el cambio de marchas, ¿vale? Son también sistemas de regulación neuroendocrino-metabólicas, pero más afinados, más a una función concreta, ¿vale? En concreto, me estoy repitiendo mucho de palabras, en concreto, concretamente, hay 8 sistemas emocionales únicos descritos y prácticamente todas las demás emociones o sentimientos que podemos describir nacen de la interacción de estos 8 sistemas emocionales, ¿vale? Quiero diferenciar también, ya que estamos hablando un poco de teoría del comportamiento, que emoción es el sistema neuroendocrino metabólico y sentimiento es la percepción subjetiva que tenemos de la activación de ese sistema. Por tanto, un mismo sistema emocional, el que sea, pues puede provocar distintos sentimientos. Pues, por ejemplo, el sistema de miedo y ansiedad te puede provocar pues, el sentimiento de miedo, el sentimiento de ansiedad, el sentimiento de susto, el sentimiento de, bueno, pues de temor, el sentimiento, por ejemplo, una combinación del sistema de búsqueda y apetitos con el de frustración y ira, pues podría generar el sentimiento de envidia, este tipo de cosas, ¿no? Es un poco el planteamiento. Pero digamos que sistemas neuroendocrino-metabólicos demostrados y reconocidos, tenemos estos 8 en la mayoría de los animales vertebrados y sobre todo en vertebrados lo que llaman superiores, que eso de superior realmente no es verdad, ¿no? Pero digamos que en mamíferos y aves tenemos estos 8 sistemas emocionales bastante demostrados y bastante reconocibles. En concreto, 4 se consideran gratificantes, emociones positivas, y 4 se consideran aversivos, emociones negativas, ¿vale? Como emociones gratificantes, el sistema de búsqueda y apetitos, que es el que, de donde nace la curiosidad, de donde nace el interés, de donde nace el deseo de acaparar cosas, ¿vale? El sistema de deseo sexual, que como su propio nombre indica es de donde nace el hinkar y el amor también, ¿vale? El sistema emocional de juego social y diversión, que es pues la alegría. Si habéis visto la peli esta de Disney, ¿cómo se llama? De Pixar, de las emociones, pues alegría sería realmente el sistema de juego social, ¿no? De ahí nace la alegría, pero también la cooperación, también muchos elementos sociales interesantísimos, ¿vale? Y el sistema de vínculo-cuidados, que es muy conocido, que está mediado pues, por la oxitocina, que tanto se habla de la oxitocina, que es de donde surge pues, la vinculación familiar, el afecto, la cordialidad entre individuos, ¿vale? Esos serían los 4 sistemas emocionales gratificantes. Y los 4 sistemas emocionales aversivos, bueno, entre comillas, serían el de miedo, ansiedad, que es el de la autoprotección, el de frustración y ira, que es pues, el del enfado y el de las ganas de conseguir algo que no se está consiguiendo, el de pérdida, duelo, que es de donde nace pues lo que sería la tristeza de la peli esta de Pixar, pues sería el sistema de pérdida, duelo activado, ¿vale? Y el de sufrimiento, dolor, que engloba tanto el sufrimiento físico como el sufrimiento emocional también. Se activa cuando sufrimos emocionalmente, nos duele porque es que se activa el mismo sistema emocional, con todas sus combinaciones. Bien, esto es en animales, vertebrados, sobre todo mamíferos y aves en general. En citácidas, ¿qué podemos esperar? Pues que con toda probabilidad, y de hecho sucede, pues el sistema de búsqueda de apetitos está extremadamente desarrollado. Son animales muy curiosos, muy exploradores, son presas por una parte, pero son muy inteligentes y les interesa conseguir información del entorno. El deseo sexual pues ya depende de la especie. Hay algunas, pues, como la rosa y capilla, la cacatúa rosa, que es extremadamente sexual, o los agapornis, otras no tanto, ¿no? El sistema de juego social, que no está presente en todas las especies, en la inmensa mayoría de las cetáceas está muy extremadamente desarrollado, y el sistema de vínculo-cuidados, pues también forman vínculos afectivos tremendamente fuertes con géneres, incluso con individuos de otras especies. Pueden llegar a socializar y vincularse, como pues por desgracia a veces sucede, que forman vínculos pues de apego excesivo, ¿no? Con humanos y hacen duelo cuando falta ese humano, etcétera, etcétera. Esto, pues, las situaciones en general.
¿Y cómo reacciones aversivas? Pues las cetáceas en general son animales presa, por lo tanto el sistema de miedo, ansiedad está muy desarrollado. El sistema de frustración ira pues cumplirá su función, obviamente, y son capaces de experimentar pérdida, duelo, como ya he dicho, y por supuesto, por supuestísimo, y obviamente, como sucede en todos los animales, y que no venga ningún taurino a decir lo contrario, el sistema de sufrimiento y dolor está presente, como está presente en absolutamente todos los miembros del reino animal. Y en concreto, pues si decimos que la cotorra argentina tiene ese grado de socialidad tan complejo, pues podemos esperar que ese sistema de juego, social, diversión, de coordinación, de cooperar con los demás, de conectar con los demás, esté particularmente desarrollado, igual que el sistema de vínculo, cuidados, el sufrir por los demás también, el pérdida, duelo, bueno, como cotorra que es, como citácida que es, pues el de miedo, ansiedad también. Es decir, son animales extremadamente sensibles, con un conjunto emocional complejo y con un abanico de expresiones emocionales muy, muy, muy amplio. Y entonces ya después de todo este rollo teórico que os acabo de soltar, vamos pues un poco a la conclusión que yo quiero que quede clara hoy ante todo y sobre todo, que es que la cotorra argentina es un animal particularmente inteligente, particularmente comunicativo, consciente de sí mismo, consciente de sus congéneres, capaz de pensamientos abstractos complejos. Es un animal que disfruta de la vida, que le gusta jugar, que le gusta vivir en grupo, que le gusta la compañía de sus congéneres, que le gusta la compañía de otros animales incluso, que siente, que sufre por sí mismo, por cada individuo, y que sufre por sus congéneres y por otros animales con los que se ha vinculado, y que por lo tanto desde la ciencia y desde la ética tenemos la obligación de darles un trato digno y respetable. ¿Que constituyen un problema ecológico? Es cierto. ¿Que la responsabilidad de ese problema ecológico es del ser humano? Al 100%. No es responsabilidad de la cotorra. La cotorra no tiene por qué sufrir por culpa de lo que los humanos hayamos hecho mal. Entonces hay que buscar siempre soluciones que sean éticas y que traten con dignidad, respeto y con este respaldo científico a estos animales.